Una idea popular, algo que algunos pues que dicen ser cristianos, una idea que tienen algunos que dicen ser cristianos es que dicen que pueden amar a Cristo pero no amar a la iglesia. Esa gente dice, yo amo a Cristo, pero odio a la iglesia. Yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. ¿Lo ha escuchado una vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Yo he hablado con varias personas aquí, que me han dicho, es que soy cristiano, yo amo a Dios, pero no asisto a ninguna congregación. Yo no participo en ninguna iglesia, porque yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. Y la verdad, hermanos, es que creo que es una herejía, porque ya hemos visto que el que dice amar a Dios tiene que también amar a los demás, a los hermanos. Ahora, lo que entiendo con esa frase o esa declaración, amo a Cristo pero no amo a la iglesia, es lo que platicamos la semana pasada, de que todos hemos sido lastimados, maltratados, abusados, todos hemos tenido relaciones difíciles. ¿Sí? Entonces yo creo que detrás de todo eso es la idea de que yo amo a Cristo, pero la verdad es que no me gusta mucho a los hermanos o a la gente de la iglesia. Y lo que entiendo yo, y creo que esta herejía surge de un concepto equivocado de lo que es la iglesia y las razones por las cuales existe la iglesia. Hemos visto aquí, tenemos mucho que lo vimos, pero en algunos estudios hablamos del propósito de una congregación local, el propósito de la iglesia local. Y hablamos de que un propósito es la adoración de Dios. Un propósito que tenemos nosotros es adorar y alabar a Dios. Y hemos hablado de que esa relación que tenemos como congregación es una relación vertical con Dios. Y nosotros venimos los domingos, venimos los miércoles, nos juntamos en otras ocasiones para llevar a cabo esa adoración hacia Dios. Pero la adoración de Dios no solamente es la alabanza, es la predicación, es la oración, es la comunión que tenemos unos con otros, es todo lo que experimentemos nosotros como congregación. Y otros dicen, otro propósito, hemos enseñado aquí otro propósito de la congregación, es el crecimiento de los hermanos, es el servir los unos a los otros, es crecer juntos y hemos estudiado Efesios 4 que habla de esto, del propósito que tenemos nosotros como una congregación, de crecer juntos, de madurar juntos, de no dejar a nadie atrás, que todos crezcamos juntos. Es otro propósito de la congregación. Muchas veces las iglesias hoy en día nada más ahí queden estancados. Dicen, ya tenemos nuestros 40, ya tenemos los 20, ya somos los 50, ya somos los 100 y ya no cabemos en el lugar, entonces vamos a seguir aquí con nuestro grupito. Bueno, eso existe en muchas de las iglesias bautistas, hermanos, si voy a ser sincero. Muchos nada más se enfocan adentro y dicen, ya somos el grupito y ahí nos vamos a quedar. Pero hay otro propósito. Y hemos hablado del propósito de evangelizar. Entonces, primeramente tenemos esa relación con Dios, tenemos la alabanza, la adoración de Dios, tenemos la comunión, el crecimiento entre el cuerpo de Cristo, pero también tenemos que extender el mensaje de la gracia hacia los demás. Entonces, podemos nosotros entender que hay varias
pues varios propósitos para la iglesia, para una iglesia local. Pero ¿cuál es la misión primordial de la iglesia? Tenemos varios propósitos, pero ¿cuál debe ser nuestra misión como una congregación local? Y lo vemos en Mateo 28. Mateo 28, Cristo, hablando con sus discípulos, y lo hemos dicho muchas veces, Él les dice que vayan, ¿y qué? Aquí dice, por tanto vayan y hagan discípulos. El propósito principal o la misión primordial para la congregación local es alcanzar a los del mundo. Si no tenemos ese propósito como una congregación, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ser otro club social, para ser otro, nada más asociación? Para nada más tener pues un convivio pues una vez a la semana, 2 veces a la semana y juntarnos y pasar un buen tiempo y compartir pues comida. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer. Entonces tenemos que preguntarnos cómo entonces podemos nosotros cumplir con esa misión. ¿Cómo podemos nosotros como una congregación ser útiles para el Señor? Porque si Él dice, vayan y hagan discípulos, los discípulos, los primeros discípulos, los apóstoles, ¿qué hacían ellos? ¿Cumplieron o no cumplieron con esa misión? Los del primer siglo, pues cumplieron. Segundo siglo, cumplieron. ¿Hasta qué? Hasta este siglo. Nosotros somos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos hasta el primer siglo. ¿Cómo podemos nosotros seguir cumpliendo con la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado? Quiero ver un pasaje antes de llegar a Hechos. Quiero ver un versículo en 2 de Timoteo. Entonces, si tienen Biblia, y espero que sí, pues abran sus Biblias en 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Si alguien no tiene Biblia, tenemos algunas Biblias aquí en la librería. ¿Cómo se llama? El librero ahí. Algunas Biblias, si alguien tiene necesidad de una. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículos 19 en adelante. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser útiles para el Señor? Dice aquí que tenemos que purificarnos, santificarnos, limpiarnos de maldad que hay en el mundo para poder ser útil para Él. Esto tiene que ver con cada individuo aquí. Es personal con cada uno de nosotros aquí. Pero también es para el grupo entero. Es para nosotros como una congregación. Algo que es verdad para un individuo, también es verdad para el grupo. Si hay un individuo aquí que no lleva una vida de santidad, entonces el grupo entero está afectado. Y lo vimos la semana pasada con Ananías y Zafira, ¿no? ¿Qué es lo que
hemos visto en la iglesia de Jerusalén. Hemos visto unidad, hemos visto pues el amor verdadero, una devoción a Dios y a los demás, pues una comunión íntima, pues santidad, hemos visto crecimiento, hemos visto un testimonio puro y poderoso. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias? Desunión, deslealtad, desacuerdos, relaciones superficiales, falta de amor, impureza, hipocresía, falta de crecimiento y testimonios débiles, hermanos. Hechos capítulo 5. A nuestro alrededor hemos visto testimonios muy débiles del poder del Señor Jesucristo, del poder de Dios. Porque las congregaciones no viven vidas consagradas. La gente de las congregaciones no viven vidas apartadas. Entonces las congregaciones no experimentan ese testimonio poderoso con el pueblo como vemos aquí en Hechos 5. Hechos 5, versículo 11, lo vamos a ver otra vez. Lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver otra vez. Y dice, Hechos 5, 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuáles cosas? La muerte de Ananías y Zafira. El castigo severo que cayó sobre ellos por su pecado. La manera en que esa iglesia trató con la hipocresía de ellos. Una iglesia que quiere tener pues un testimonio poderoso y eficaz tiene que mantener la pureza, y la disciplina mantiene la pureza. Es el propósito de la disciplina. Primeramente es la restauración. Pero ¿cómo puede ser restaurado uno? Apartándose del mal, arrepintiéndose de su pecado, regresando a la comunión con Dios y la comunión con los demás. Y eso es como una iglesia se mantiene la pureza. Y otra vez es lo mismo para el individuo, es el mismo para el grupo entero. Individuos ineficaces, individuos pues que anden en pecado, que no anden en la pureza, no tienen testimonios poderosos como individuo. ¿Tú quieres saber por qué no tienes un testimonio bueno en tu vecindario, con tus vecinos, en tu trabajo? Es posible que es por tu testimonio, por la manera en que tú has caminado con Cristo. Tú has dicho, soy cristiano, pero por tus hechos, ¿estás cumpliendo? ¿Estás siendo un buen testimonio delante de los demás? ¿O nada más eres igual como los demás que toman el nombre de Cristo? ¿Y saben qué? Esto es tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. Es quebrantar la ley de Dios. Tomar el nombre de Cristo, pero vivir como un mundano. Es tomar el nombre de Cristo en vano. Entonces, individuos impuros, mundanos, es igual a una iglesia impura, mundana, que no tiene poder en su testimonio. Y la verdad es que no vemos aquí muchas congregaciones donde la santidad, donde la pureza, donde las vidas pues demuestra el poder de Cristo. ¿O Cristo no es poderoso para cambiarnos?
¿O sí es? Si Él es poderoso, son nosotros, ¿sí?, que resistimos. Entonces la disciplina bíblica ayuda a mantener la pureza para el individuo y también para la iglesia entera. Aquí todos el pueblo tenían gran respeto por los discípulos y por su devoción a sus creencias. ¿Por qué? Porque todos el pueblo entendían que ellos vivían de una manera conforme a lo que creían, que tomaron en serio el pecado, que no eran hipócritas. Entonces la disciplina, cuando se lleva a cabo de una manera bíblica, es una clave esencial para la evangelización, hermanos. ¿Por qué? Porque purifica a la iglesia y mantiene alejado a la cizaña. Es una verdad. Cristo dijo que la cizaña va a crecer junto con el trigo. Pero la disciplina y el señalar a los pecados, así como Pablo le dijo a los de Corintios, como Cristo le dice en Mateo 18 que debemos de hacer, eso ayuda a mantener alejado a la cizaña. No es posible, pues, evitar que crezca, pero les ayuda a nosotros, nos ayuda a mantener esa pureza aquí. ¿Por qué? Porque la gente orgullosa, la gente que nada más busca sus intereses, no anden corriendo a un lugar donde sacarán a la luz sus pecados. ¿O sí? ¿Qué dice Juan 3, 19, 20? Los varones no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos son malos. Entonces esa gente no van corriendo a una congregación donde practica el arrepentimiento, el perdón, la disciplina. Y a lo mejor nosotros no hemos visto en las otras congregaciones o tenemos un concepto equivocado de la disciplina bíblica. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero tenemos que reeducarnos acerca de lo que es. ¿Por qué? La disciplina bíblica de la iglesia no es que el pastor nada más señala a fulano de tal y dice, estás en pecado y ya eres hermano del banco, ya no puedes servir. Ya te pongo en el banco 6 meses. No es la disciplina, hermanos. Bueno, es para otro día ese tema. Versículo 13. ¿Qué dice versículo 13? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Una iglesia pura tiene un gran efecto. Y dice aquí que muchos, dice ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces, ¿cómo es que la disciplina mantiene la pureza y ayuda en la evangelización? Si dice aquí que ninguno quería juntarse, es que ellos tenían temor. Entonces los orgullosos no querían juntarse. ¿Por qué? Porque no querían sus pecados que sean descubiertos delante de la gente. Pero una iglesia pura, una iglesia así, tiene un gran efecto en los humildes que realmente buscan a Dios con un corazón sincero. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, dice ninguno quería juntarse con ellos, pero luego dice que muchos creían, hombres y mujeres, y que crecía la iglesia. Tenemos que entender que un compromiso total a la santidad entonces caracterizaba a estos creyentes. Cuando él dice ninguno se juntaba con ellos, no está hablando de todos. Está hablando del efecto que tiene una iglesia pura delante de la gente religiosa.
Los religiosos no querían juntarse con ellos. Pero los humildes que aceptaron el mensaje, que querían arrepentirse de sus pecados, se juntaban con ellos. Por eso tenían un gran impacto. John MacArthur dice en su comentario, él dice acerca de la congregación, él dice: ellos conformaban un grupo temeroso, lo que ayuntaba a los que les gustaba el pecado y acercaba a quienes querían perdón por el pecado. Eso está en marcado contraste con las multitudes de personas no comprometidas e incluso no salvas que se sienten cómodas en las iglesias de hoy. La falla de las congregaciones en predicar una vida santa y en disciplinar a quienes no viven de ese modo permite que inconversos e hipócritas permanezcan en la iglesia, confundiéndole su dirección, minándole su poder, robándole su pureza y estropeándole su testimonio. Los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado, pero el Señor levanta la suya entre personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto. Lo que Él está diciendo es que hoy en día la mayoría de las iglesias nada más quieren llenar un salón, nada más quieren llenar un lugar, nada más tiene un pastor que quiere ser rey de su reino, que quiere tener a sus sujetos, la gente bajo su mano. Es lo que vemos a nuestro alrededor. No es que quieren practicar la santidad, no es que tienen liderazgo o líderes que quieren servir a los demás. Los pastores quieren ser servidos, ¿no? Pero eso no es lo que vemos aquí en esa congregación. Y vamos a ver hoy que los apóstoles, los que según en nuestro tiempo hoy en día, los apóstoles pues tienen muchos derechos, o los pastores, ¿no? Ellos tienen todo derecho de mandar y de ser servido y todo, pero los apóstoles eran los primeros para sacrificar su propia vida por Cristo. Si tú dices ser seguidor de Cristo, Él exige un compromiso total. No hay seguidores a medias. No hay discípulos a medias. Lucas 9, versículo 57. Y todo eso, hermanos, es como introducción para lo que vamos a ver. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 32. Mateo 10, 32 dice: a cualquiera pues
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El teólogo J.C. Ryle, en el siglo XIX, estamos hablando de 1850 por ahí, estamos hablando de casi 200 años atrás. Él dijo, y fíjense, está hablando de esa época donde la mayoría de la gente eran cristianos. Él dice, hay un tipo de cristianismo mundano y común que muchos tienen hoy en día pensando que es suficiente. Es un cristianismo barato que no ofende a nadie, requiere ningún sacrificio, cuesta nada y no vale nada. Lo que él está diciendo es que hay gente que dice ser cristianos que no son. ¿Por qué? Porque no lleva la vida. Su vida no demuestra una transformación. No es el cristianismo bíblico. No hay compromiso. Y si tú estás aquí y nada más dices, no, pues yo voy el domingo, pues ahí yo me comprometo, pues 2 horas, o a lo mejor llegas tarde, pues media hora, entonces nada más 1 hora y media, pues eso es lo que puedo dar. Estás equivocado. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque no requiere casi ningún sacrificio y no cuesta pues casi nada tu compromiso, porque no es compromiso. Porque luego toda la semana pues sigues viviendo la vida igual como los demás, pero dices, soy cristiano, soy cristiana. Y Cristo dijo, no eres digno. No eres digno de ser mi discípulo. ¿Por qué tan duro, Josué? ¿Estás enojado con nosotros? ¿Qué pasa? Estoy leyendo la Biblia, hermanos. O estoy poniendo mis propias palabras aquí. Tenemos una cultura bíblica que dice que no tienes que hacer un compromiso total. Pero eso no es el cristianismo bíblico. Eso no es convertirse en un discípulo de Cristo. Y tristemente hay mucha gente en todas las iglesias aquí en Guadalupe, en Zacatecas, alrededor del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en todos lugares, hay mucha gente que está equivocada, que piensa ser discípulo de Cristo, pero nada más son participantes, en una religión más. Y han creído la mentira. Yo me sacrifico, yo voy a sacrificar pues 2 horas el domingo para estar en la iglesia. ¿Y tú crees que para Dios es algo? No es nada. No significa nada para Dios si nosotros no vivimos vidas de santidad. Si no vivimos vidas comprometidas.
Entonces la evangelización, ahora regresamos al punto. La pureza de la iglesia, la pureza del individuo, tiene que ver con nuestro testimonio poderoso, tiene que ver con la eficacia de nuestra evangelización. Entonces, también la evangelización consiste de explicar el alto costo para convertirse en seguidor de Cristo. Otra vez MacArthur dice, solo quienes están dispuestos a dejar todo, incluso el pecado, y pierden sus vidas en sumisión a Él, son dignos de ser seguidores. Una iglesia compuesta de tales personas será una iglesia pura, con un poderoso testimonio hacia el mundo. Entonces, si nosotros no predicamos el arrepentimiento genuino, o si predicamos el arrepentimiento, pero luego invitamos a todos a la congregación y cualquier persona puede llegar y no hay consecuencia ninguna por sus pecados, por seguir caminando en su pecado, ¿qué es lo que estamos diciendo al mundo? Estamos diciendo que a Dios no le importa cómo vive uno. Estamos diciendo al mundo que a Dios no le importa la pureza de su iglesia, la santidad de su congregación. Entonces, el mundo no recibe el mensaje verdadero, no entiende el costo, y es un alto costo, hermanos. Recuérdense, Cristo predicó 3 años y terminando, ¿habían cuántos discípulos? Pues 12, 11. Pero luego en el primer capítulo de Hechos vemos que pues estaban reunidos como 150 personas, ¿no? 120. Cristo predicando a las multitudes 3 años y terminando muriendo en la cruz, y su ministerio se acabó con 120 personas. Y nosotros pensamos que podemos levantar una iglesia de 1000 personas, de 500 personas. Pero el asunto, hermanos, es que esa gente no lleva la vida. No son discípulos verdaderos de Cristo. No es gente comprometida. Entonces MacArthur, cuando dice una iglesia compuesta de tales personas, personas entregadas, personas comprometidas, personas que han perdido sus propias vidas en sumisión a Cristo, una iglesia compuesta de esas personas será una iglesia con un poderoso testimonio hacia el mundo. Y es precisamente ese tipo de iglesia que vemos aquí en Jerusalén. ¿Cuál es el resultado entonces de su testimonio? ¿Cuál es el resultado de un testimonio, del testimonio de una iglesia pura? Una iglesia que habla con denuedo el nombre de Cristo, pero nada más que hable con denuedo, pero una iglesia que también viva una vida pura delante de la gente. 2 Corintios 5. Según Corintios 5, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es nuestra responsabilidad aquí? Según Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la responsabilidad que tenemos nosotros? Cristo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres una nueva criatura? Si antes era enojón, ¿sigues siendo enojón? Porque si sigues, pues a lo mejor no eres una criatura nueva. Si antes pues andabas en mentiras, ¿sigues haciendo mentiras? Si antes no era una persona íntegra, pero sigue siendo una persona sin integridad, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy una nueva criatura? ¿Por qué? Porque el trabajo que tengo aquí, y dice, todo viene de Dios, pero dice que Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hemos tomado el nombre de Cristo. Si seguimos nosotros en nuestra antigua manera de vivir, diciendo ser cristianos, ¿somos buenos embajadores en el nombre de Cristo o malos? Estamos tomando el nombre de Dios, el nombre de Cristo, a la ligera, en una manera vana. Y es precisamente por esa razón que las iglesias aquí no tienen testimonio delante del pueblo. Yo hablo con la gente, no quiero nada con el cristianismo. Pues ¿por qué? No, porque tengo un tío, tengo una tía, tengo un hermano que es cristiano. Y luego me explica, luego me cuenta cómo es su hermano, su tía, su tío, sus vecinos. Y yo les digo, pues con todo respeto, pero creo que está equivocado. Están tomando el nombre de Cristo, pero creo que están equivocados ellos. Pero el pueblo no quiere nada con Cristo, nada con Dios, nada con el cristianismo bíblico. ¿Por qué? Por tanta hipocresía que hay, por el testimonio que hay, por el maltrato de todos los pastores, de todas las iglesias, de todos los hermanos. Y nosotros tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad cada día de arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, de pedir perdón, de caminar con Cristo, de andar en la luz, de andar en la pureza y de tener un testimonio poderoso para los de fuera. Es el propósito de la iglesia. Es la misión que tenemos como una congregación. Es la misión que tienes tú como hijo de Dios, como discípulo de Él. Vayan y hagan discípulos. Es para cada uno de nosotros, personalmente y luego como una colectiva. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
creo que en cualquier lugar donde un individuo o una iglesia entera tiene un testimonio tan eficaz, donde prediquen el nombre de Cristo, donde viven vidas ejemplares, donde hay testimonio poderoso, yo creo que vemos tres cosas, tres resultados o tres reacciones. Y vamos a ver eso en Hechos 5. Entonces regresamos a Hechos 5. La predicación del Evangelio verdadera demanda un veredicto, demanda una respuesta. Y hay tres respuestas, yo creo. Creo que podemos ver tres respuestas aquí que vieron los de la iglesia del primer siglo y también nosotros cuando hablamos el nombre de Cristo y cuando vivimos vidas puras delante de la gente. Y le he puesto como título a este mensaje: resultados de un testimonio puro. Resultados de un testimonio puro. No le he puesto resultados de compartir el Evangelio o resultados de evangelizar. ¿Por qué? Porque mucha gente comparte un mensaje. Pero aquí lo que vemos con esa iglesia es que la gente, los hermanos, los apóstoles, la congregación vivía delante del pueblo una vida santa y pura. Tenía un testimonio puro delante de la gente. Y por eso vieron esas reacciones o esos resultados. Y yo creo que si nosotros podemos entender, también nosotros podemos ver los mismos resultados. Ahora, versículo 14, otra vez. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El primer resultado, la primera reacción es que vamos a ver gente y vamos a alcanzar a gente que aceptan el mensaje, que reciben el mensaje, que creen en Cristo. Entonces el primer resultado es el arrepentimiento genuino, es pues una aceptación del mensaje, es el recibir el mensaje. Y vemos en Hechos 2, hermanos, vamos a ver muchos versículos, entonces espero que pues estén bien listos y vamos rápido, pero Hechos 2, 41, vamos a ver esos resultados. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos la primera predicación, la primera vez que Pedro pues habló con denuedo, que gente recibió el mensaje. Gente creyó en el mensaje. Versículo 47 del mismo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente veía el testimonio de la iglesia y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadió a gente a su congregación. Gente recibió el mensaje. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Otra vez vemos este resultado. Hermanos, si nosotros nos comprometimos con el enseñar y predicar y vivir vidas consagradas a Dios, gente va a aceptar el mensaje, gente va a recibir el mensaje. Y muchas veces empieza en nuestra propia casa. Pero los vecinos,
los de trabajo, ahí en el mercado, en cualquier lugar, si nosotros realmente estamos comprometidos con Dios, vamos a ver ese resultado. Capítulo 6, versículo 7. Dice capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Empiezan a alcanzar aún a la gente religiosa. ¿Por qué? Porque habían visto el testimonio de ellos y habían escuchado la palabra. Ahora, les digo algo importante. El Evangelio no es tu testimonio. Otra vez, tu testimonio no es el Evangelio. Pero si no tienes un buen testimonio delante de la gente, tú pierdes la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio. Tu testimonio puede ser estorbo para el Evangelio. No es el Evangelio tu testimonio, porque no somos perfectos. Pero nuestros testimonios malos es un estorbo para el Evangelio. El poder del Evangelio no está en tu testimonio. El poder del Evangelio está en el Evangelio. Y es el Espíritu Santo que trae convicción sobre la persona. Pero nosotros podemos ser tropiezo para el nombre de Cristo si no vivimos vidas consagradas. Ahora podemos seguir versículo tras versículo a través de todo el libro de Hechos. Podemos ver que un resultado es aceptar el mensaje. Quiero ver un pasaje más acerca de este punto. Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10, dice Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos. Él es soberano. Él es soberano. Pero yo, siendo embajador de Cristo, yo no quiero ser la razón por la cual alguien decide rechazar a Cristo. Entonces, cuando compartimos también, tenemos que compartir con una actitud de mansedumbre, de humildad, ¿sí? Por eso no salimos gritando en las calles, todos van al infierno, todos, No nos ponemos en una caja gritando a la gente. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Y Cristo nunca jamás andaba así, diciendo a todos de esa manera. Él extendió la gracia, ¿sí? Y compartió el mensaje de esa forma. Ahora, regresamos a Hechos. Hechos 5, versículo 17. 17 y 18 de Hechos 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Brincamos a 28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis
enseñaseis en el nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El segundo resultado de un testimonio puro es el rechazo. Y el rechazo tiene varias formas. Puede llegar hasta la persecución que vemos aquí, que dice, querían matarlos. El rechazo puede ser el bullying o el burlarse. Yo sé que aquí pues la gente se burla de los aleluyas, ¿no? De los cristianos. Es una forma de rechazo. Pero el rechazo va hasta la persecución. Y ellos, los apóstoles, fueron encarcelados por vivir un testimonio puro delante de la gente, por compartir este mensaje. Entonces, no es que siempre vamos a ver mucha gente agregándose al cuerpo de Cristo. Muchas veces, y yo digo la mayoría de las ocasiones aquí en esa tierra, la gente nos va a rechazar. Pero ese es el asunto, hermanos. Y lo he dicho antes, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Si estamos viviendo vidas, si estamos viviendo un testimonio delante de la gente, no pueden decir nada acerca de nosotros. Pero si no llevamos la vida, nos pueden señalar. Es que tú dices ser cristiano, pero un cristiano jamás. Entonces, aquí el rechazo es real. Y yo digo 99% del tiempo vamos a recibir el rechazo. A lo mejor no nos van a perseguir, no nos van a echar a la cárcel, pero hay países, hermanos, donde los cristianos están dando sus vidas, igual como los apóstoles aquí. Y entienden algo, esas iglesias están creciendo de la misma forma, de la misma manera que vemos aquí con esa iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Por un testimonio puro. ¿Por qué? Porque hay un costo para seguir a Cristo. En nuestro país aquí no hay ningún costo. O el rechazo de la familia, a lo mejor. Se van a burlar de nosotros. Pero la verdad es que no es mucho, porque Cristo dijo, si tú no estás dispuesto a causar una división entre tu familia, no eres digno de ser mi discípulo. Si tú no puedes dejar a tu mamá que se burle de ti siempre, no eres digno de ser mi discípulo. Pero nosotros queremos los dos mundos. Queremos la iglesia y queremos la familia también. Y no somos testimonios para ellos. Muchas veces porque nada más vamos con ellos y hacemos lo que ellos hacen. Y dejamos que los hijos hacen lo mismo que los
sus primos y todo. Entonces, ¿qué es el testimonio, hermanos? El rechazo es real. Aquí, capítulo 4, versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen el pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Hermanos, podemos seguir viendo versículo tras versículo, pasaje tras pasaje. El segundo resultado de un compromiso con Cristo, de llevar una vida de santidad, de predicar un mensaje, pues, bíblico, es la persecución y el rechazo. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado el rechazo? Que alguien pues nos ha rechazado por compartir el mensaje, por vivir el mensaje. Yo creo que todos. Pero Pablo mismo dijo, todos que quieren vivir vidas piadosas serán rechazados, serán perseguidos. ¿Por qué rechazaron a Cristo? Por su vida, por su testimonio, por su mensaje. Juan 3, quiero citar ese versículo, Juan 3, 18 al 20. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, ¿por qué rechazan a Cristo? Porque aman a las tinieblas, ¿no? Aman a su pecado. La gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Y menos cuando no ven un testimonio puro. Ahora, hablando de la iglesia aquí que vemos aquí, ¿los sacerdotes llevan vidas de santidad? Entonces menos la gente. En muchas de las iglesias aquí los pastores viven vidas de santidad. Entonces menos la gente. Desde el momento que llegamos aquí hemos hablado del testimonio, del testimonio, del testimonio, del testimonio. ¿Por qué? Porque la cosa más importante para una congregación, para poder alcanzar a la gente de fuera, es tener un testimonio puro delante de la gente. Bueno, el último resultado que vamos a ver en Hechos 5, regresamos. Y brevemente porque no hay mucho tiempo. Versículo 34.
vemos que se levanta un fariseo entre el concilio. Él se llama Gamaliel. Y lo vamos a ver después también porque él era el maestro, que enseñó a Pablo. Entonces, él aquí se levanta de entre ellos y dice, pues cálmense, hermanos. Él dice, pues tranquilos, si es de Dios, pues no pueden detenerlo. Pero si es de hombre, si es de los hombres, pues se va a terminar en un ratito más. Y si ustedes se oponen y si es de Dios, ustedes están yendo en contra de Dios. Pero él dice, si es de los hombres, pues no pasa nada. Ahora, llegando al versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora, el último resultado que vemos es la apatía, o la tolerancia. Gamaliel se levanta. Él no está de acuerdo con ellos en sus enseñanzas y creencias, pero tampoco está en oposición de ellos. Él nada más tolera su posición. Y él dice, si es de Dios, es de Dios, si es de hombre, pues es de hombre. Y tarde que temprano, pues todo va a salir a la luz. Ahora, nosotros, 2000 años después, podemos entender que es de Dios, ¿no? Ahora, muchos dicen Gamaliel está hablando por Dios aquí y él pues interviene para los apóstoles y todo, pero la verdad es que no es así. Él dice, si es de Dios, no la podréis destruir. Y es una verdad. Pero él dice, si esta obra es de los hombres, en versículo 38, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero hermanos, ¿es cierto esto? Porque todas las religiones del mundo son del hombre y todos han permanecido, ¿no? La religión aquí tiene ¿cuántos años? 1800, 1700 años y sigue permaneciendo. Bueno, en algún momento Cristo va a regresar y va a destruir todo esto, pero hasta el momento pues ha permanecido, ¿no? Entonces él dice la mitad de una verdad aquí. Dice la mitad de una verdad, porque todas las religiones falsas pues siguen. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todas estas. Y esperamos nosotros el regreso de Cristo para que destruya todas estas religiones. Pero aquí vemos que Gamaliel es una persona que representa la apatía o la tolerancia. Entonces vamos también a estar predicando y gente va a decir, pues no me importa. Pues está bien. O no lo creo, pero está bien. Y la verdad para ellos no necesariamente es, en su mente no es rechazarlo, es tolerar lo que estamos haciendo nosotros. Pero sí es rechazo para Dios. Es una forma de rechazo, ¿sí? La tolerancia y la apatía. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, hermanos, Cristo está hablando aquí diciendo, tú eres ni frío ni caliente. Hay una apatía en ti. Y tristemente Cristo está hablando a gente de la iglesia. Está hablando a una congregación, a una iglesia local. Y Él dice, entre ustedes, pues la mayoría de ustedes son tibias. Ni son fríos ni son calientes. Es una apatía que tiene mucha gente. Y hoy en día vemos muchas iglesias donde gente entra y sale todos los domingos con esa misma apatía. No es un rechazo completo de Cristo. De hecho, ellos piensan que están cumpliendo. Y a lo mejor hay alguien aquí también que piensa lo mismo. Pero Cristo dice que te voy a vomitar de mi boca. Ahora, terminando en versículo 41 y 2 de Hechos 5. Nada más voy a leer. ¿Cómo respondieron los apóstoles al maltrato que habían sufrido? Regresaron a sus casas para lamentar su aflicción. Oraron a Dios preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué les había pasado tal cosa? ¿Buscaron venganza ellos? No. ¿Qué dice? 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos alabaron a Dios por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Él. Y siguieron predicando con denuedo acerca de Jesucristo. Quiero terminar con eso. La comodidad, fíjense bien, la comodidad es el Dios de nuestra generación. Es el ídolo de nuestra generación y de nuestra cultura. Entonces los de la iglesia toman el sufrimiento y la persecución como problemas para resolver en vez de la providencia de Dios. Nosotros pensamos, estamos bien, estamos cómodos, estamos felices. Vamos los domingos, a veces los miércoles. Pues a veces nos juntamos con los hermanos, estamos bien. Pero Cristo dijo, y tenemos ejemplo aquí, si tú vives la vida piadosa, si tú vives una vida comprometida con Dios, tú vas a sentir el rechazo, a lo mejor la persecución, a lo mejor la gente se va a burlar de ti. No es una vida cómoda, hermanos. No es que andamos buscando el rechazo, no es que andamos buscando la persecución. Pero Cristo dijo, si tú eres mis discípulos, ellos me odiaban a mí, cuanto más te van a odiar a ti. Seguimos predicando el nombre de Cristo, hermanos. Pero primeramente con nuestras vidas, con vidas de santidad, con vidas puras, la vida individual y luego como colectiva, como una congregación. ¿Quieres ser un instrumento útil para el Señor? ¿Están dormidos? ¿Quieren ser un instrumento útil para el Señor? Amén.